Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy es lunes 20 de octubre de 2025. Y bueno, tenemos en nuestras manos extractos recientes del Registro Oficial de Ecuador. Son una ventana directa a las decisiones que están moldeando el país. Nuestra misión hoy, desentrañar las claves de estos documentos. Vamos a tocar temas variados, ¿no? Desde supervisión de salud, aduanas. Exacto. Y también creación de organizaciones deportivas, decisiones importantes de la Corte Constitucional. Cierto, consultas populares, estados de excepción y hasta la gestión de los municipios. Así es. Es como un mosaico que nos muestra cómo opera la administración, cómo se interpretan las leyes y cómo se toman decisiones que afectan, bueno, desde el comercio internacional hasta la vida diaria en los barrios. Vamos a ver nombramientos específicos, pero también regulaciones con implicaciones, digamos, más amplias. Perfecto. Pues manos a la obra. Empecemos a desglosar esto. Iniciemos con la ACES, la agencia que asegura la calidad en salud. Vemos un nombramiento en sucumbíos, sí, pero lo que realmente me saltó a la vista es una resolución, la 0030. Declara lesivos varios permisos de funcionamiento que la misma ACES había dado antes. ¿Qué significa eso de lesivo? ¿Es como que la agencia dice, ¿me equivoqué feo? Sí, es algo así, pero con implicaciones legales muy específicas. Lesividad es un término jurídico. Significa que la propia administración, ACES en este caso, reconoce que un acto que emitió en el pasado, esos permisos en Manabí, es perjudicial para el interés público. Y es perjudicial porque tuvo vicios muy graves en su origen, irregularidades sustanciales, digamos, aunque haya generado derechos para alguien. Ah, ya. Es el paso previo, el paso administrativo obligatorio, antes de poder ir a un juez y pedirle que anule ese acto. Es como admitir formalmente el error para poder corregirlo judicialmente. Entendido. ¿Y qué tipo de irregularidades encontraron? ¿Hablamos de simples errores de papeleo o la cosa es más seria? No, parece algo bastante más serio. Los informes que sustentan esta declaración son contundentes. Mencionan falta de documentos de respaldo clave, uso de formularios antiguos o inválidos que ni siquiera se pueden verificar bien, Uf. inspecciones que figuran como realizadas pero que nunca se planificaron, permisos aprobados a una velocidad, digamos, sospechosa. A veces de noche o en días no laborables. ¿En serio? Sí. Y peor aún, hay indicios de posible vulneración de credenciales de funcionarios. O sea, que alguien pudo haber usado claves ajenas y hasta denuncias penales que ya están en curso por presunto fraude informático o falsedad documental. ¡Wow! Eso es grave. Gravísimo. Porque estamos hablando de la agencia que debe garantizar la calidad y seguridad de los servicios de salud. La resolución se basa en la Constitución, en el Código Orgánico Administrativo, claro, y busca equilibrar la seguridad jurídica con la necesidad de corregir estos errores que afectan el interés público. Impactante que sea la propia agencia la que destape esto. ¿Hubo alguna otra movida importante en ASEX registrada aquí? Sí, la resolución ACES 2025-0031, esta es más de organización interna. Se trata de una delegación amplia de funciones de la dirección ejecutiva a diferentes direcciones. La técnica de regulación, la administrativa financiera, talento humano, planificación, TICS, asesoría jurídica. O sea, repartiendo el trabajo. Exacto. Define quién es responsable de qué, desde requerir información, firmar documentos, gestionar presupuestos, procesos de personal, hasta los sistemas informáticos. Parece un esfuerzo claro por organizar mejor y agilizar la gestión interna, descentralizar un poco las tareas. Vale. Cambiando un poco de tema, pero aún en servicios públicos. El SPPAT. Este es el servicio para pagos por accidentes de tránsito. Emitieron nuevos formularios. Así es. La resolución SPPAT 2023-055. Lo que hace es establecer formularios estandarizados, únicos. Son para reclamar las distintas protecciones, por fallecimiento, gastos funerarios, discapacidad, gastos médicos. ¿Y el objetivo? Principalmente, unificar y controlar la documentación. Que sea más claro para las personas qué necesitan presentar. Busca eficiencia administrativa, claro, pero sobre todo facilitar el proceso a las víctimas o sus familias en un momento complicado. Estarán disponibles en las oficinas y en la página web. Tiene sentido. Bien,
Ahora miremos hacia afuera, al comercio internacional. El SENAE, la aduana, clasificó varios productos. Me llamaron la atención unas fórmulas Nido. ¿Qué pasó ahí? Así, ese es un detalle interesante que muestra cómo funciona la clasificación arancelaria. Resulta que SENAE clasificó nido preescolar 3 Plus y nido edad escolar 5 Plus, que vienen de Chile, como preparaciones alimenticias generales. Generales, no para niños. Bueno, no específicamente en la categoría para lactantes o niños de corta edad. La clave está en la definición. El Códex Alimentarios, que es la referencia internacional, define niños de corta edad hasta los 36 meses, o sea, 3 años. Y estos productos son para niños mayores de 3 y 5 años. Por eso no entran en esa categoría específica. Ah, mira tú. Qué preciso. Exacto. En cambio, otra fórmula, Nido Crecimiento 1 Plus, que sí es para niños de 1 a 3 años, esa sí se clasificó en la categoría para niños de corta edad. Demuestra cómo una definición técnica impacta directamente en la subpartida arancelaria y, por lo tanto, en los impuestos. Claro. También clasificaron otras cosas, ¿no? Un alimento para camarones, Extra Black Flake, de Estados Unidos, como alimento para acuicultura en hojuelas, y un Mycotoxin Binder, un aglutinante de micotoxinas para alimento animal. Cada uno en su partida específica. El sistema es muy detallado. Ya veo. Y en el frente agrícola, Agrocalidad estuvo activa con requisitos para plantas importadas. Sí, Agrocalidad es la agencia de regulación y control fito y zoosanitario. Estuvieron estableciendo o actualizando requisitos fitosanitarios. Estos son, básicamente, las reglas para prevenir la entrada de plagas con las importaciones. ¿Y qué plantas regularon? Vimos resoluciones para plántulas de eucalipto, esquejes de clavel, Dianthus caryophyllus, y clavel del poeta, Dianthus barbatus. Todos estos originarios de Colombia. ¿Y qué implican estas reglas? ¿Son muy estrictas? Son bastante específicas, sí. Están diseñadas para proteger la agricultura ecuatoriana. Exigen, por ejemplo, un permiso fitosanitario de importación que hay que sacar en Agrocalidad antes de importar. Y luego, el envío desde Colombia tiene que venir con un certificado fitosanitario de exportación que declare explícitamente que está libre de una lista concreta de plagas. Plagas específicas para cada planta. Exacto. Plagas cuarentenarias para Ecuador. Por ejemplo, mencionan bacterias como diquilla para los claveles o escarabajos como Gonipterus para el eucalipto. La lista varía. Además, pueden requerir tratamientos específicos como contra Trips palmi en claveles, inspección obligatoria en el punto de entrada, que los empaques sean nuevos, sin tierra. Entiendo. Todo esto se basa en análisis de riesgo de plagas, claro. Y es importante. Lo notifican a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, por Transparencia Internacional. Bien, demos un salto ahora a decisiones de más alto nivel. La Corte Constitucional revisó una solicitud de consulta popular que venía del Ejecutivo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Otra vez el tema de los casinos sobre la mesa. Efectivamente. La primera pregunta de esa consulta proponía permitir casinos y salas de juego, pero ojo, con una condición muy específica, únicamente en hoteles de 5 estrellas, y dejaba la regulación detallada para después, para la Asamblea Nacional. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, la mayoría de la Corte consideró que esta pregunta sí era constitucional. Sus argumentos fueron que, tenía efectos jurídicos claros, porque modificaría la prohibición que existe desde 2011, que no hay una prohibición constitucional explícita para consultar sobre este tema en particular, y que la propuesta, con los detalles del anexo, no restringía derechos de manera indebida, al menos según el criterio de la mayoría. Dejaba la regulación fina al legislador. Pero esa decisión no fue unánime, ¿verdad? Escuché que hubo desacuerdo. Así es, y un desacuerdo importante. Hubo un voto salvado del juez Losada Prado, según el texto, que argumentó con fuerza que la pregunta era inconstitucional. ¿Y por qué? ¿Cuál era su argumento principal? Su punto clave fue la discriminación. Sostuvo que limitar la actividad exclusivamente a hoteles de 5 estrellas creaba una diferencia de trato arbitraria.
Violaba el principio de igualdad y también el derecho al trabajo de otros negocios que podrían querer operar casinos, pero no son hoteles de 5 estrellas. Claro, ¿por qué solo ellos? Exacto. Argumentó que la propuesta no superaba un test de igualdad, que no había una justificación clara y objetiva para esa exclusividad, y que además existían alternativas menos restrictivas para regular la actividad si se decidía permitirla sin necesidad de excluir a otros sectores. Una división de opiniones muy reveladora sobre derechos económicos e igualdad. Totalmente. Muestra la tensión entre la libertad económica, la necesidad de regulación y el principio de igualdad. ¿Y qué pasó con las otras preguntas de esa misma consulta popular? Bueno, la segunda pregunta proponía prohibir el uso del nombre, imagen o voz de personas con sentencia por delitos contra la administración pública, o sea, corrupción. Esa fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? La consideraron una violación a la libertad de expresión e información. Dijeron que era demasiado amplia, vaga, desproporcionada. Una forma de censura previa, en esencia. Entiendo. ¿Y la tercera? La tercera pregunta proponía expedir una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales, la LOGYO-JCC, que es la ley que regula a la propia Corte y las acciones de protección, etc. Y proponía hacerlo mediante una iniciativa exclusiva del presidente. Esa pregunta fue declarada constitucional. ¿Así? Sí, la Corte consideró que el mecanismo procesal propuesto era adecuado según la Constitución. Ahí vemos a la Corte balanceando distintos derechos y también las reglas del juego procesal. Interesante. La Corte también tuvo que analizar un estado de excepción decretado por el gobierno. Sí, el dictamen 625E-25 revisó unos decretos que declaraban estado de excepción por grave conmoción interna debido a protestas en varias provincias. ¿Y cuál fue el veredicto? ¿Lo aprobó? Fue muy estricta. Lo declaró constitucional solo para las provincias de Carchi e Imbabura. Ahí la Corte consideró que sí había evidencia de violencia que superaba la protesta legítima. Retención de policías, enfrentamientos, uso de armas artesanales, intimidación. ¿Y para las demás provincias? Lo declaró inconstitucional. Para Pichincha, Azuay y otras, la Corte dijo que los informes solo hablaban de cierres viales o marchas pacíficas. Y eso, insistió la Corte, está dentro del derecho a la protesta y no califica como grave conmoción interna. Ajá. Y también lo declaró inconstitucional para Chimborazo por otra razón, porque se basaba en amenazas futuras, en convocatorias a paro que aún no ocurrían. Y la Corte fue enfática. El estado de excepción no puede ser preventivo, tiene que basarse en hechos actuales. Qué importante esa precisión. ¿Y qué derechos se permitió suspender en Carchi e Imbabura? Únicamente 2, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Y solo en esas 2 provincias. ¿Solo esos dos? Sí. Las suspensiones de otros derechos que estaban en el decreto, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia y libertad de información, fueron declaradas inconstitucionales. La Corte dijo que no había justificación suficiente, que el gobierno no demostró por qué era necesario suspender esos derechos para manejar la situación específica en Carchi e Imbabura. Un mensaje fuerte sobre proporcionalidad. Exactamente. Es un recordatorio sobre la necesidad y la proporcionalidad que deben tener estas medidas excepcionales. Y de nuevo, hubo un voto salvado interesante del juez Yasak Fernández. Él consideró que ni siquiera en Carchi e Imbabura se cumplía el requisito de grave conmoción en el momento de la declaración. Y además, criticó que no se aplicó una perspectiva intercultural al evaluar las protestas indígenas. Otro matiz importante. Vaya, decisiones complejas y con muchos matices. Bajando ahora al nivel local, vimos que el municipio de Quito está regularizando asentamientos informales. Correcto. Hay 3 ordenanzas municipales, la 231, 232 y 233. Aprueban la regularización de los barrios San Isidro de Calderón, Mena del Hierro Alto y El Arenal. ¿Qué implica esa regularización? Bueno, lo clave es que los declaran asentamientos de hecho consolidados y de interés social. Esta declaración es importante. Permite aplicar ciertas excepciones a las reglas urbanísticas generales. Por ejemplo, no exigir el porcentaje normal de áreas verdes si físicamente es imposible cumplirlo en un barrio ya construido. Ya. También evita ciertas cargas financieras para los propietarios,
como la obligación de constituir hipotecas a favor del municipio por las obras de infraestructura, aunque sí podrían tener que pagar contribuciones especiales de mejoras. ¿Y hay condiciones? Sí, claro. La ordenanza de El Arenal, por ejemplo, incluye tablas muy detalladas con los linderos exactos, especialmente cerca de quebradas y taludes. Muestra la complejidad de regularizar en zonas con restricciones geográficas y se exige a los propietarios seguir reglas específicas. En un caso leí que se les prohíbe realizar excavaciones por el riesgo. En otros, deben ejecutar obras según un cronograma. Es un balance delicado, ¿no? Totalmente. Es el desafío constante de equilibrar el derecho a la vivienda digna, la necesidad de planificación urbana ordenada y sobre todo la gestión de riesgos en zonas vulnerables. Y también en el ámbito local y asociativo, vimos nuevas organizaciones obteniendo personería jurídica. Así es. Por un lado, el Ministerio del Interior aprobó los estatutos y otorgó personalidad jurídica a AES Privip. Es una asociación de empresas de seguridad privada. Un gremio nuevo. Exacto. Sigue el proceso estándar. Solicitud, revisión de documentos, correcciones si las hay, informes técnicos y legales y finalmente la aprobación ministerial. Y por otro lado, el Ministerio del Deporte, a través de sus direcciones zonales, aprobó los estatutos de varios clubes deportivos especializados formativos. ¿Cómo cuáles? Vimos el FC Real Fortaleza, DISU CCC, Team Fast Road en la provincia de Esmeraldas y el Club Nacional de Cotacachi, el Club Regata San Pablo en Imbabura. Estos estatutos son como plantillas bastante completas. Definen los objetivos del club, quiénes son los miembros, cómo se gobiernan internamente, el manejo financiero, cómo se disuelven si llega el caso. Buscan dar una estructura formal al desarrollo deportivo desde la base, desde lo local. Y para cerrar este bloque, vimos temas administrativos variados. Viajes oficiales, una reforma de jubilación municipal, la creación de una empresa pública. Ejemplos de la operativa diaria, ¿no? Sí, son buenos ejemplos de cómo funciona la administración en el día a día. El Ministerio del Interior autorizó un viaje de la subsecretaria de Migración a una reunión del Mercosur en Brasil. Rutinario, pero necesario. El Ministerio del Trabajo autorizó viajes de funcionarios a un congreso en Australia, pero siguiendo reglas estrictas de justificación y aprobación previa. El municipio de Chunchi reformó su ordenanza sobre la bonificación por jubilación para sus empleados. Estableció prioridades claras para el pago. Primero los que tienen enfermedades catastróficas, luego por edad, procedimientos y mecanismos de financiamiento. Gestión de recursos humanos. ¿Y la empresa pública? Ah, sí. El municipio de San Lorenzo, en Esmeraldas, creó una nueva empresa pública de agua potable y alcantarillado llamada Dimapis EP. La ordenanza es muy detallada. Define el objeto de la empresa, mejorar esos servicios básicos, su estructura, cómo se conforma el directorio, que lo preside el alcalde o alcaldesa, sus competencias y cómo se hace la transición desde la anterior dirección municipal que manejaba el agua. Buscando más eficiencia, supongo. Es la idea. Es una estrategia común en muchos municipios para intentar darle más autonomía técnica y financiera a la gestión de servicios esenciales, separándola un poco de la política diaria del municipio. Veremos si funciona en San Lorenzo. Entonces, haciendo un balance de toda esta revisión de documentos oficiales, ¿qué panorama general nos deja? ¿Qué hilos conductores vemos? Pues surgen varios temas clave, yo diría. Primero, algo sobre rendición de cuentas y corrección interna. El caso de Access, anulando sus propios permisos, por más complejo que sea el proceso legal, muestra que existen mecanismos, al menos en teoría, para rectificar errores graves que afectan el interés público. La seguridad sanitaria en este caso. Cierto. Segundo, la importancia del detalle regulatorio. Lo vimos por todos lados. Desde las definiciones del códex que usa SENAE y las listas de plagas de agrocalidad, hasta los estatutos súper detallados de los clubes deportivos o la estructura de la nueva empresa pública en San Lorenzo. La gobernanza y el comercio necesitan esa especificidad, esa precisión normativa para funcionar. Totalmente. Deseo, los límites constitucionales y el rol de la Corte. Vimos a la Corte actuando como un contrapeso fundamental.
Revisa tanto al Poder Ejecutivo, limitando el estado de excepción, como posibles mandatos populares que surjan de una consulta. Y siempre está en ese complejo balance de derechos, seguridad versus protesta, libertad económica versus igualdad, libertad de expresión versus orden público. Y los votos salvados muestran que no siempre hay consenso. Incluso dentro de la propia Corte. Y cuarto, los desafíos de la gobernanza local. Quito enfrentando el problema real y complejo de la regularización de asentamientos informales, o municipios como Chunchi gestionando sus planes de jubilación, o San Lorenzo intentando mejorar servicios básicos creando una empresa pública. Todo esto ilustra cómo las leyes y políticas nacionales se aplican, o a veces chocan, con la realidad concreta del territorio, con sus problemas y sus recursos limitados. Muy claro. Y con eso llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Ha sido un viaje intenso, ¿eh? Desde permisos de salud que resultaron problemáticos y choques en la Corte Constitucional sobre casinos y protestas, hasta la minucia de la gestión municipal del agua y las reglas para importar claveles desde Colombia. Sí, un recorrido amplio. Y quizás un último pensamiento para reflexionar que conecta dos de las decisiones de la Corte que analizamos. Por un lado, tenemos un dictamen muy enfático en proteger la protesta pacífica, en limitar el estado de excepción, rechazando de plano que sea preventivo. Pone el listón alto para restringir derechos. Ajá. Pero por otro lado, otro dictamen de la misma Corte abre la puerta a consultar sobre el regreso de los casinos. Una actividad que fue prohibida por consulta popular en 2011, en parte por preocupaciones sociales sobre ludopatía y otros temas. ¿Cierto? Es una tensión interesante. Exacto. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿cómo equilibra un Estado, de manera efectiva y coherente, la garantía del orden público y la seguridad con la protección de derechos fundamentales como la protesta, la expresión, la igualdad? Especialmente cuando también están en juego intereses económicos fuertes, como en el caso de los casinos, y mandatos populares previos que iban en sentido contrario. ¿Dónde se traza esa línea fina? ¿Entre regulación legítima y restricción indebida de derechos? ¿O entre protesta válida y una conmoción interna que sí justifique medidas excepcionales? Y sobre todo, ¿cuán consistentemente se puede aplicar esa línea en diferentes contextos políticos y sociales que siempre están cambiando? Una pregunta fundamental y sin respuesta fácil. Definitivamente. Algo sobre lo que pensar. Sin duda. Mucho para procesar. Hasta la próxima. Sigan explorando a fondo.